Ya estamos aquí ubicados en este espacio de esta casa de Radio María para compartir enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, como lo habíamos adelantado. Exactamente, y así seguimos recorriendo el documento conclusivo de Aparecida, repasando cada uno de sus capítulos, cada uno de sus puntos y abordando ya en esta jornada el capítulo 8 de la tercera parte de este documento. Tercera parte que lleva por título La vida de Jesucristo para nuestros pueblos, y el tema que nos convoca en esta jornada es el reino de Dios, justicia social y caridad cristiana. Para compartirlo junto al Padre Javier Soteras. Bienvenido, Padre, una vez más. Que nos extrañaba, nos extrañaba. Sí, la Bueno, verdad que es sí, un Padre. espacio que lo disfrutamos y mucho, bueno, por mi salud, por otras actividades no he podido estar, pero ahora compartiendo con mucho gusto, con mucha alegría este espacio. Bueno, el título habla por sí mismo, hablamos del reino, es la novedad que trae Jesús, un nuevo orden que Él nos regala, le llaman algunos también la nueva creación, o sea, no es un maquillaje que se produce de lo que ya existente, sino que es un vino nuevo, por decirlo en términos evangélicos, que necesita un odre nuevo. Y por eso las estructuras sociales y el ejercicio de la caridad y la misericordia son los que le dan ese continente a esta novedad que es el reino, que es el vino nuevo con el que el Señor nos bendice. Bien. Bueno, para quienes siguen el documento, sabemos que hay muchos hermanos que lo siguen a través de internet, al documento conclusivo de Aparecida. Vamos a comenzar desde el punto 383, vamos a ir leyendo los apartados, bueno, y compartiendo la reflexión desde aquí. Bien, comenzamos con, en este punto, las señales evidentes de la presencia del reino. Nos dice aquí que son la vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el conocimiento y cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso de todos a los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero y fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad y la lucha para no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal. Bueno, como decimos siempre, ¿no? Al reino lo reconocemos en las señales. No hay una declamación, ni tampoco hay un manifiesto en torno al reino. Es la vida de Jesús. Es la vida de Jesús en medio de nosotros. Es la presencia del Señor en nuestros corazones y moviéndose con libertad en medio de la sociedad que Él viene a transformar. ¿Y en qué se muestra el reino de Dios? Y empieza a enumerar allí el documento los lugares donde se manifiesta esta novedad que trae Jesús. En la vivencia personal decimos, hay algo nuevo que en mí está ocurriendo, identificamos siempre el paso de Dios por nuestra vida en algunas señales interiores, que le llamamos las mociones interiores de la paz, de la alegría, del gozo, de la fuerza, de la claridad, de la potencia que el Señor nos deja en el alma cuando nos visita. Eso es presencia y encuentro personal, pero en términos de Jesús, el ser llamado a la transformación que obra en nosotros, la gracia que opera el reino, supone el ámbito de la comunidad. El Señor ha querido regalarnos esto en una vivencia comunitaria. De hecho, lo podría haber hecho de muchas maneras, pero lo primero que hizo Él, invitar a los 12 a constituirse en una comunidad en torno a la cual, después de allí, con ese mismo mandato apostólico que Él tiene del Padre, darle el mandato apostólico, compartirlos a ellos como los enviados, y en una vivencia de 3 años intensa en comunidad y después mandándolos de 2 en 2. O sea, la dimensión comunitaria no es una opción a la vivencia del reino, es como condición en torno a la cual el reino acontece. Y ahí es donde ocurre lo que llamamos la manifestación del reino, que es la vivencia de las bienaventuranzas, ¿no? Es decir, llamados a ser felices en medio de las penurias, de las luchas, de los trabajos de todos los días, persecuciones, llanto, lucha por la justicia, bueno, todo lo que va diciendo las bienaventuranzas, que son una declaración de penas, si uno las lee sin el Evangelio, y es una declaración de gozo en medio
de las luchas de todos los días, de la cruz de todos los días, si la vivimos en esos términos, ¿no? La evangelización de los pobres, porque en realidad el reino está creado para esto, es para las periferias, es el lugar donde Jesús se mueve, los pobres son los elegidos por el Padre para que eso sea realidad, porque allí es donde el Padre Dios quiere empezar a transformar la historia al punto tal que el enviado, el Hijo, Jesús encarnado, nace en un pueblo pobre, se mueve en un territorio de pobreza como es la Galilea y las periferias alrededor de Jerusalén, camina entre los humildes y los sencillos y muere pobre en la cruz. Es decir, la pobreza tampoco es termina siendo una opción, ¿no? Pero no es que yo puedo o no ser pobre en términos evangélicos. Después podríamos decir cómo es la pobreza en uno de nosotros, cómo es en otros, que es otra discusión. Pero la vivencia de austeridad, de sencillez, de una vida no opulenta, es parte constitutiva del mensaje del Evangelio. Es decir, es en medio, va a decir Pablo, de la predicación de la cruz donde está la fuerza del anuncio. Cuando dice Pablo, la predicación de la cruz, está diciendo en el total despojo. Yo no me glorío por mi elocuencia, va a decir Pablo, yo me glorío por estar crucificado con Cristo, es decir, por vivir en plenitud la vida de Cristo en mí y yo en Él. Esa vivencia en la cruz, que es plenitud, es de absoluto despojo. O como decimos siempre, de deshacimiento de sí mismo, ¿no? Es decir, de no estar atado a nada ni a nadie, aún a los vínculos más entrañables, como pueden ser los maritales, como pueden ser los familiares, los hijos o de los padres. En esto Jesús nos invita a un nuevo tipo de relación en el espíritu, que no niega a aquella otra, pero que al contrario, la enriquece. Después dice el texto, el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad del Padre es parte constitutivo, es decir, este nuevo orden que Jesús trae no es una ocurrencia propia, es un misterio, como hemos dicho estos días, de la Trinidad, de la familia de Dios, y Él encarna en sí mismo lo que la fuente, el origen, el Padre ha designado en su acto recreador en el Hijo, por el Espíritu Santo, del nuevo orden. Y por lo tanto, hay que buscar ese camino, digamos, ¿no? Es decir, ¿y qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Padre? Es la tarea de Jesús, esa todos los días, ¿no? De hecho, los evangelios lo muestran muchas veces a solas, conversando con el Padre, conversando respecto de cuál es su voluntad, cuál es su querer, y respondiendo a ese querer en comunión. Cuando hablamos de querer y de voluntad sobre la propia, no hablamos de una imposición, ni una sujeción. Hablamos de un vínculo que seduce, que nos atrae y que nos invita a dar un paso de adhesión a eso que, como dice en el libro de Oseas, le seduje, hablando del pueblo, lo llevé al desierto, lo seduje y lo hice mío en el corazón. Entonces, es una relación amorosa con la voluntad del Padre. Y después dice el martirio con máximo testimonio, y me parece que acá aparece un dato que no es menor en torno a América Latina, el acceso a todos los bienes de la creación, porque no es para todos aparentemente en las actuales estructuras de convivencia que tenemos, y quiere remarcarlo, en la reconciliación, el amor sincero y fraterno y el respeto a la pluralidad, que también me parece que es un dato del magisterio en el nuevo contexto en el que se desarrolla la vida social, ¿no? Claro. Con tantos modos y formas de ser hombre, mujer, el respeto a todas ellas, no querer imponer modelos de ser en la sociedad, ni tampoco en el ser cristiano, como alguna de las características. Y después al final pone un dato que no es menor, que todo esto se consigue a los sopapos, perdón, en la lucha, digamos, ¿no? Claro. En la lucha de todos los días, ¿no? En esa batalla, en la fe que damos para no ser esclavos del mal. Es decir, porque mientras el reino se va proponiendo en todas estas características que dijimos, aparecen las interferencias propias, o de nuestra naturaleza, o del ambiente que rechaza esta propuesta de Jesús, la mundaneidad espiritual, como le llama Francisco, o directamente el tentador, que sabemos no solamente no quiere la obra de Dios, sino que nos odia a nosotros, digamos, ¿no? Claro, bien.
Padre, y este primer punto nos recuerda, con toda esta explicación que nos has hecho, de que el reino de Dios no es un lugar que está aquí o está allá, ¿no? Ujú, Como sí, sí. cuando el Señor dice, el reino está entre ustedes, pero se trata de descubrirlo en todos estos signos. A veces tenemos una idea y la tenían en su entonces el pueblo de Israel, ¿no? El reino de Dios como la imagen que tenemos del reino nosotros, Ujú. ¿no? A veces. También la iglesia Y también. a veces en la historia de la iglesia, cuando la lee, también buscó establecerlo en lo temporal con configuraciones más sociales y humanas que la libertad del reino pide para poder explayarse en todo su potencial, ¿no? Bueno, sería largo explicarlo la historia y tendría muchos matices también, pero tenemos mucho la tentación de identificar rápidamente al reino con un modelo determinado, ¿no? Mm, Por otro lado, lo va a decir el texto, hace falta darle cauce. Es decir, las estructuras sociales de justicia son necesarias para que pueda desarrollarse. Ahora, ninguna de ellas acaba con la fuerza transformadora del reino y pueden mutar también las estructuras en la medida en que se vayan encontrando formas y maneras mejores de explayar el reino de Dios. ¿Se entiende? y que es un proceso también, Padre, se va Claro, construyendo. es un proceso que además necesita, es como dice el Evangelio, o sea, yo tengo un vino nuevo, no lo puedo tirar, lo tengo que poner alguna Mm, estructura, el odre nuevo. Ahora, los odres que hemos creado en el paso del tiempo, como en nuestra historia eclesial, han ido mutando según las necesidades propias que la manifestación del reino tiene para los momentos que se viven, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Concilio Vaticano II es un claro ejemplo respecto de esto, digamos, ¿no? Pasamos de una sociedad de cristiandad a una sociedad de una organización eclesial fuertemente marcada en su organicidad por la gracia bautismal, donde nos reconocemos todos, pueblo de Dios, reunidos en torno a la persona de Jesús y la vida de la gracia en los sacramentos, con un orden de ministerios y servicios que son diversos a favor de la construcción del reino. ¿Eh? Que hay orden jerárquico, hay orden catequístico, hay orden ministerial como el que hacemos nosotros en la comunicación, en el ejercicio de la caridad. Son distintos modos orgánicos de darle cauce a la fuerza que el Espíritu tiene en los bautizados. ¿Cuál es el modelo eclesial que nosotros que se ha roto? El concilio de alguna manera irrumpió en el mm, sentido, es el modelo eclesial, la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia como pueblo de Dios, donde lo que nos hace ser pueblo es la gracia bautismal. Después, el modo como eso en cada uno de nosotros y nosotros al servicio de la construcción del reino en la iglesia nos organizamos, es lo que nos hace ser de manera diversa. El cuerpo con cada uno de sus miembros de manera diversa, pero todos cuerpo, todo pueblo de Dios en el mundo. ¿Se ujú, entiende? sí, sí. Entonces, cuando vos ves la organicidad de la iglesia, no es que antes no era pueblo de Dios, pero los acentos estaban puestos en otros aspectos. Por ejemplo, el Concilio Vaticano I se preocupó mucho por la jerarquía y la infabilidad papal, ¿no? O sea, tiene una marca, tiene un sesgo, tiene un modo. Es más, hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia estaba en una posición mucho más defensiva respecto del mundo que el modo que tuvo en el concilio de ayornamiento y de diálogo con el mundo. Claro. Y entonces, en ese proceso, por ejemplo, que después se diga que estos medios de comunicación que nosotros utilizamos son una maravilla de Dios, e intermirífica significa eso, uno lo dice rápidamente porque no hemos vivido nosotros el tiempo anterior. Pero, por ejemplo, el cine, en algunas expresiones de algunos documentos magisteriales, y era considerado cuasi como una cosa a prestarle atención porque habría que ver de dónde venía todo Ujú, esto, digamos, ¿no? Si no fue tan fácil por una estructura de dominio y de poder, hay que decirlo, eclesial sobre la sociedad occidente en el mundo de esa época, ver que otras expresiones de la vida humana irrumpían favorablemente al desarrollo humano sin que estuvieran bajo el control o el dominio de lo magisterial. claro. Entonces, ¿y qué decimos? Decimos sencillamente que estos son cosas que hay que discernir y la iglesia dialoga con ellas en clave
de reconocer las semillas del reino que están instalados en ella, en la ciencia, en la técnica, en la economía, en la sociología, en la psicología, en las ciencias humanas, y conversamos con ella saludablemente, encontrando los puntos que nos hacen verdaderamente vivir fraternalmente el reino de Dios en diálogo con estas nuevas estructuras de lo humano. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. Bien. Sí, no, así que no, sino que hace... Explica de nuevo, por favor. No sé, ¿qué dije? No, sí, se entiende. No, y es bueno, padre, incluso tener en el mismo documento, de alguna manera, esta definición de qué es el reino de Dios, porque así también es. se escuchan a menudo muchas voces que hablan, que proclaman el nombre de Dios, y muchas veces no es ese reino el que quiere Dios para nosotros. Por eso es buena la claridad, claro, en este sí, sentido. y es bueno también cómo puntualiza el documento ¿Sí? sobre estos aspectos. Sí, sí. Muy bien, vamos con el próximo, el punto, el 384, que dice: ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida, nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del reino las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano y a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano. El amor de misericordia para con todos los que ven vulnerada su vida en cualquiera de sus dimensiones, como bien nos muestra el Señor en todos sus gestos de misericordia, requiere que socorramos las necesidades urgentes, al mismo tiempo que colaboremos con otros organismos e instituciones para organizar estructuras más justas en los ámbitos nacionales e internacionales. Urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales. Ahí pone en el corazón, podríamos, si nosotros tomamos el texto de Lucas 4, cuando Jesús toma la palabra y cita al profeta Isaías, ahí está como el discurso programático de su ministerio apostólico, ¿no? Y si uno tuviera que definir, y entonces en una palabra, ¿de qué habla Jesús en ese texto? Deberíamos decir misericordia. Lo que ya antes decía el profeta en el Antiguo Testamento como boca de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, ¿no? Por eso el texto dice, si uno tuviera que definir el reino, ¿cómo se manifiesta en todo su poder? En la misericordia. Y para que eso acontezca en el diálogo con el mundo, hay que buscar la manera de articular en la sociedad organizada para que sea cada vez más justa, más fraterna, más solidaria en las estructuras internacionales como también las estructuras de nuestros pueblos, digamos, ¿no? Y ser colaborativos en la medida en que eso sea así. ¿Para qué? Para que el reino, que es la misericordia, acontezca con todo su potencial, digamos, ¿no? Para que sea cada vez más reino de Dios. A eso se está refiriendo el texto. Dice algunas cosas más lindas por ahí también, ¿no? Dice, de hecho, urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico, político, en el que no haya iniquidad, donde haya posibilidades para que todos igualmente se requieran nuevas estructuras que promueven una auténtica convivencia humana. Y en eso tiene un lugar preponderante la sociedad civil, en todo su modo de organizarse, y después la sociedad delegando en el sistema democrático, que es el que conocemos como más mejor hasta ahora de lo que conocemos de la sociedad organizada, donde delegamos nuestra capacidad de darnos, de gobernarnos, la delegamos en quienes nos representan, y entonces confiamos a ellos, que nos gobiernan, que desde ese lugar discernir qué es lo bueno y qué es lo bueno y qué sería lo mejor, digamos, Claro. ¿no? Es decir, acá no hablamos de bueno o malo, sino qué sería lo mejor. Y ahí hay como un rasgo de humanidad que establece el Evangelio de Jesucristo, que es donde nosotros aspiramos que la sociedad en su conjunto apunte. Y es interesante esto de rasgo de humanidad, parece para nosotros, tal vez los oyentes de la radio, te diría casi como una, y bueno, es así. Sí, pero no está tan claro en la sociedad de hoy, digamos, ¿no? O sea, que el ser humano
esté en el centro de las estructuras humanas y no está tan claro. Y por eso es importante decirlo, porque a veces está el mundo de las finanzas en el centro, o las estructuras económicas, ¿no? O la tecnología con todo su desarrollo, la tecnocracia, como le llama Francisco, o como dicen algunos ahora, la poshumanidad, es decir, ya hablan de que va a haber una organización de todos los que, veremos, podemos seguir estando en la casa común, que no va a tener al hombre, ya de hecho en algunos aspectos no lo tiene al hombre como el gran protagonista. Lo hemos delegado sobre la inteligencia artificial, sobre la robótica, sobre el avance de la tecnología, en el sistema de comunicación, sobre el modo de cómo se multiplican los mensajes más allá de la intervención humana por el sistema, ¿cómo se dice? Logarítmico, no, ¿cómo se dice? Algoritmos. Algorítmico. Eso, es así, algorítmico, o sea, vos te das cuenta que no está a la mano del hombre, ha estado, pero tiene como un funcionamiento per se, por sí mismo, más allá de nosotros. Y entonces algunos dicen, ¿y entonces dónde vamos a estar parados nosotros? Decir que el hombre ocupe el centro en el reino, y es una definición muy interesante. Nosotros tenemos muy incorporada la definición de qué es ser persona, pero porque lo vivimos del ser cristiano. El cristianismo ha dado a esa definición una característica bien definida. Pero, por ejemplo, cuando fue la discusión de la ley del aborto, este fue el tema. ¿Dónde está la persona para nosotros? El momento en que se produce la unión entre el óvulo y el espermatozoide, o en el momento posterior, cuando se define los rasgos más identitarios supuestamente de lo que es ser humano, el desarrollo del cerebro y demás. ¿Cuál es el ser humano? Entonces, cuando tocamos estos temas y cuando hablamos del reino y le sacamos consecuencias, nos damos cuenta de que nosotros no podemos no involucrarnos con el sistema en el que vivimos. No se entiende un cristianismo sin involucramiento en lo social, en lo político, en lo económico, en lo administrativo, porque afecta a favor o en contra del desarrollo del reino. ¿Se entiende? Claro, sí. Hay un dato en el próximo número, que es con el que cerramos, si le parece, este bloque, que viene a colación de algo que ha pasado hoy, que está pasando hoy, y me gustaría que lo leamos a la luz de eso, Bien. si les parece. Bien, nos referimos al punto 385, que nos dice, la misericordia siempre será necesaria, pero no debe contribuir a crear vínculos viciosos que sean funcionales a un sistema económico inicuo. Párate ahí. Leamos este punto, estos 3 renglones a la luz de lo que hoy se está discutiendo en Córdoba respecto de la ludopatía. Exacto. ¿Por qué? Porque vamos a liberar el juego con algunos maquillajes que supuestamente sabemos le van a dar, que con todos los riesgos que esto tiene, liberado en la mano sobre todo los niños, los adolescentes, lo que el arzobispo de Córdoba y el cardenal, que ya está sucediendo. Pero fíjate cómo será de perverso el sistema, que en algunos casos, no sé si será el caso de la ley, esta no la tengo muy leída, pero en algunos casos, se suele sacar de los bienes que se recogen, que son monstruosos en términos económicos, y que el Estado administra parte de ellos, y el gran beneficio se lo llevan los privados y las mafias, concretamente, parte de lo que se recibe es para cuidar a los ludópatas, para curar a los ludópatas. Esto es lo que dice acá. Decía, círculos viciosos que sean funcionales. O sea, el ejercicio de la misericordia no puede convivir con círculos viciosos que sean funcionales al sistema económico. Claro, tienen que ser liberador. Claro, yo te doy la enfermedad y te doy el remedio. Que es lo que dice que pasa en algunos casos con los fármacos, ¿no? Con la industria farmacéutica. Dicen que algunas, uno sabe cuánto es leyenda, cuánto es verdad, pero en algunos casos dicen que está comprobado que hay ciertas enfermedades que aparecen en la sociedad que vienen con el remedio. ¿Se entiende? Claro. Es parte de un negocio, quiere decir. A eso se refiere este círculo vicioso. O sea, yo soy muy bueno porque te doy cómo curarte la ludopatía. ¿Sabes dónde saqué la plata? De la ludopatía. O sea, te enfermé primero y después te di el remedio. A eso se refiere. Claro. No podemos ser ingenuos, quiere decir el texto, en el ejercicio de la caridad, de valernos de los bienes que nos generaron la enfermedad. Bien, bien.
Vamos a hacer un cortecito musical, vamos a disfrutar de una canción y después vamos a seguir en este mismo punto y a partir de esta oración que tanto tiene para decir, continúa, ¿no? Aclarando y profundizando. Fíjate, cerremos, si te parece, cerremos con el Bien. punto ese, porque dice, se requieren que las obras... Se requieren que las obras de misericordia estén acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social que vaya elevando el nivel de vida de los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo. Ujú. Que todo lo contrario a lo que decía la primera parte de los que lo puntos. que venías, el O sea, ejemplo no que solamente dabas. hacer, por ejemplo, Pablo Escobar. Sabemos quién es Pablo Escobar, Sí. ¿no? Pablo Escobar, por los que no saben, es el Narcotraficante. claro, el narcotraficante de los más grandes que ha habido en América Latina, ¿no? Perdón por el micrófono. Pablo Escobar, en Medellín, era el gran hacedor de la caridad, Sí, sí. De las causas de las sociales. causas sociales. A todo esto había instalado el veneno en toda la sociedad con el narcotráfico. Clarísimo el ejemplo. Claro, no Ujú. funciona eso. No. Es decir, no todo lo que organicemos en el ejercicio de la caridad puede tener un origen de cualquier tipo. El Papa Francisco, cuando se encontró, con esto cerramos, ¿no? Cuando se encontró en la Santa Sede, en el Banco Yor, el Vaticano, con 900 cuentas, que no sabía cuál era su origen, dijo, lo único que no sabe cuál es el origen, a dónde viene, a dónde va, el Espíritu Santo. Todo lo demás tiene un origen y un fin. Claro. Evidentemente estas frente a cuentas fraudulentas que la mafia había instalado en el Vaticano perdón. Así le cuesta y le cuesta toda la lucha que tiene Ujú. en estas estructuras mafiosas que se instalan también dentro de la estructura eclesial. A esa luz hay que leer y hay que clarificar nuestra relación con los bienes a favor del ejercicio de la caridad y de la misericordia. Claro. Gracias Padre. Y continuamos, por Sí, supuesto, con parece que me estás despidiendo. No, por gracias favor, por pero tenemos es bueno para quedarse reflexionar. también pensando está bueno, está bueno. en estas palabras que forman parte también de nuestras conversaciones habituales, pero es necesario decirlo, asentarlo. Y continuamos. A la vuelta de la música queda abierto el WhatsApp para compartir comentarios, inquietudes, quienes quieran ser parte de esta mesa. Claro que sí, los esperamos. Recuerden el número para que nos puedan escribir o grabar un audio, 3518-171593. Buen día, buen mediodía, Radio María, excelente el programa, le felicito al padre, a la conductora. Quería aportar que es muy bueno que comentemos este documento, pero siempre debemos tener presente que ante cualquier duda debemos recurrir a la fuente, la Biblia. Juan 3, nos dice el Señor en Juan 3, que para ir al reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, o sea, nacer en el Espíritu. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta, tenemos que nacer de nuevo. Yo lo logré, me di cuenta de grande, gracias al Señor que nací de nuevo. Quería aportar eso, hermanos de Radio María, un buen saludo desde La Rioja, y siempre escuchando Radio María, que nos ayuda a discernir y a estar presente en nuestros hogares con la palabra del Señor. Aporte, ¿no? Gracias. Y esto que Francisco viene insistiendo mucho, que nuestra espiritualidad, tal cual lo dice el Concilio Vaticano II, tiene que tener cada vez más arraigo bíblico. Pero en el mismo documento del Concilio, en Dei Verbum 2, se habla de la fuente, que es a lo que hacía referente el oyente, y se dice que la fuente es una, que es Jesús, que se comunica en la palabra y en la rica tradición, que es la transmisión de la fe en el Espíritu Santo, de boca en boca, del ejercicio mismo de la vida en Dios, en nosotros, en la vida de la comunidad. Y dice también que hay un lugar receptivo de esta corriente de gracia que nos llega por la palabra y por la tradición, y este es el magisterio. Y por eso es tan importante leer la palabra de Dios y la rica tradición de la Iglesia a lo largo de estos 2000 años, en sintonía, en comunión una con otra, también leerla a la luz de lo que el magisterio de la Iglesia, que lo lleva adelante el Sumo Pontífice en comunión con todos los obispos en el mundo, nos deja como enseñanza para darle cauce
a la vida de Dios en cada uno de nosotros y en las comunidades. Esta es la riqueza del magisterio, ¿no? La Iglesia es mamá y es maestra en este sentido y nos acompaña con su enseñanza. Por eso vamos a los documentos. Buenísimo, gracias. Gracias, Padre. Por aquí también se suma Gonzalo con su mensaje. Muy interesante el tema, dice él, el reino de Dios y la justicia social en nuestro país y en el mundo, que alaba al Dios dinero. Hay cada vez más desigualdad y en vez de resolver se piensa en reducir la población a través del aborto, la eutanasia, la ideología de género. Los cristianos, dice Gonzalo, tenemos que seguir dando testimonio y llevar la luz de Jesús, que Él siempre va a triunfar, nos dice él. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, Padre, vamos a continuar con este punto que habíamos comenzado en el bloque anterior. Hacíamos hincapié en la primera parte, pero que continúa, el punto 385, donde cita al Papa Benedicto XVI. Dice, en su encíclica Deus Caritas Est, el Papa Benedicto XVI ha tratado con claridad inspiradora la compleja relación entre justicia y caridad. Y allí nos dice que el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política y no de la Iglesia. Pero la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Ella colabora purificando la razón de todos aquellos elementos que la ofuscan e impide la realización de una liberación integral. Sí, acá hay que aclarar algunas cosas para que no haya confusión en la lectura por parte de los oyentes. Porque acá cuando habla de política, habla política de Estado. No quiere decir que la Iglesia no se inmiscuya en hechos de la política. Por eso dice en el párrafo siguiente lo que tenemos que hacer, política entendida en un sentido más amplio, no partidaria. Lo que hacemos es, desde nuestro discernimiento, proponerle a la sociedad en su pluralidad nuestra cosmovisión, que viene de un ejercicio de la reflexión, de lo que decíamos antes, de lo que la palabra de Dios nos revela, la tradición nos acompaña, con la sabiduría de 2000 años de vida acompañando a la humanidad en la búsqueda de su mejor suerte, digamos, ¿no? No nos podemos correr de ese lugar. Pero por otro lado, tenemos que participar de lo político sin, como iglesia, institución, embanderarnos en un sentido. Lo cual no quiere decir que no haya hombres de la iglesia, hombres y mujeres de la iglesia, laicos, en algunos casos también con algún permiso de algunos consagrados, que no participen directamente de las políticas de Estado. O sea, no es que, entonces yo que soy laico no podría participar, porque soy iglesia, digamos, no podría participar, claro. No. Sí, la que no participa es la iglesia institución en las políticas de Estado, aunque sí da su parecer y su mirada, como lo hemos visto hoy en la intervención del arzobispo de Córdoba respecto a la ley del juego, sí, diciendo nosotros tenemos una mirada sobre esto, y es esta, digamos, ¿no? La decisión es de los, vamos a ver que eligen los en la unicameral aquí en Córdoba, ¿no? Y continúa, también es tarea de la Iglesia ayudar con la predicación, la catequesis, la denuncia y el testimonio del amor y de justicia para que se despierten en la sociedad las fuerzas espirituales necesarias y se desarrollen los valores sociales. Solo así las estructuras serán realmente más justas, podrán ser eficaces y sostenerse en el tiempo. Sin valores no hay futuro y no habrá estructuras salvadoras, ya que en ellas siempre subyace la fragilidad humana. Sí. Es decir, pongamos para la solución de los graves problemas que atraviesa la humanidad, hablemos del hambre, hablemos de la falta de vivienda, de la falta de tierra, haremos de las grandes enfermedades, el tema del sistema de salud tan devenido en el mundo global, hablemos del mundo de las finanzas y la inequidad, hablemos del armamentismo y pongamos todo el esfuerzo por reunirnos en Naciones Unidas o en otro organismo internacional que elijamos como manera de ponernos de acuerdo y dialogar y establezcamos un nuevo orden y leyes. ¿Ustedes creen que algo va a cambiar? Posiblemente, si va de la mano de un proceso de involucramiento de las personas en torno a los valores, sí. Si va como una declamación de una ley positiva, no, es lo que está diciendo el documento. O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el gran ejercicio de la caridad
en el que nosotros tenemos que insistir, en lo que dice el principio, en la predicación, en el anuncio del reino, el anuncio de la palabra, en la catequesis, en la formación. Este es el valor que tiene esta radio. Es un gran ejercicio de la caridad, porque ¿qué dice? ¿Qué hace? Según lo que el texto indica, despierta las fuerzas que están ocultas. ¿Cómo dice? Por ahí yo dice, solo así las estructuras serán capaces para que se despierten en la sociedad las fuerzas espirituales necesarias y se desarrollen los valores sociales. Es decir, hay algo que lo ha establecido el reino de Dios, que es la semilla esa que se ha sembrado en la humanidad a partir de la encarnación de Jesús, que se muestra absolutamente novedoso y está en el corazón de la humanidad. Hay que ponerle un catalizador que lo saque a la luz, que lo manifieste. Y en eso, Benedicto va a decir también, el más alto grado del ejercicio de la caridad, además de la política en estos términos, es el anuncio y la predicación. Es la catequesis, porque saca a la luz lo que está allí y necesitamos que aparezca en el corazón humano. Es lo que dice la lectura de hoy, Padre, puedo hablar todas las lenguas, tener, bueno, acá las estructuras mejores, pero si no hay amor, no es nada. como una campana que suena, no hay nada de fondo, ¿no? Sí, es lo de Pablo, ¿no? Yo no tengo elocuencia humana. Mira que Pablo no tiene elocuencia humana, que nos queda a nosotros, digamos, ¿no? Pero yo no tengo elocuencia humana. ¿Con qué vine yo? Con la predicación de Cristo, de Cristo crucificado. Claro. O sea, la fuerza de la predicación está en Jesús. Es el poder que tiene la palabra anunciada en el Espíritu Santo por nosotros, lo que mueve y transforma los corazones. Y nosotros apostamos a eso, digamos, porque sabemos que además, porque lo vivimos, que no hay ningún tipo de estructura que resuelva los problemas humanos si no toca el corazón humano. Por eso Juan Pablo II, cuando hablaba de pecado social, decía, sí, es así si se lo entiende como una articulación misteriosa de los seres humanos que viven en el pecado y que constituyen redes, digamos, nosotros. O sea, porque decía, está la comunión de los santos, pero también está la comunión de nosotros pecadores. O sea, ¿qué es la estructura de pecado? Son las opciones personales en contra del proyecto de Dios que nosotros hemos hecho, donde nos articulamos con otros para permanecer enredados en ese lugar sin terminar de liberar las fuerzas que nos ponen en la construcción del reino. Si uno se fija, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la estructura de la sociedad global intentando organizarse en Naciones Unidas, uno dice, está todo bien, pero no nos chupamos el dedo el día del arzobispo de hoy, ¿no? O sea, hay algo que se reside entre 5 y tiene que ver con la guerra, básicamente. Es un salvaguardar las tensiones para que no se termine de destruir todo. Pero que esa organización vele por el bien de la humanidad, yo no lo creo. No lo creo. No veo que no funcione al menos. Además. Hay algo que no anda. Lo que el documento dice, que lo que no anda es el corazón humano. Es el que hay que cambiar. Claro. Si continuamos, Padre, con el punto 386, ya llegamos a concluir este apartado. Buenísimo. Que nos habla del reino de Dios, la justicia y la caridad. Este punto que nos dice que la Iglesia tiene como misión propia y específica comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas, anunciando la palabra, administrando los sacramentos y practicando la caridad. Es oportuno recordar que el amor se muestra en las obras más que en las palabras, y esto vale también para nuestras palabras en esta quinta conferencia, dice el documento. Se corrigen hoy, pues. Está bien. No todo el que diga Señor, Señor, citando aquí el Evangelio de Mateo. Los discípulos misioneros de Jesucristo tenemos la tarea prioritaria de dar testimonio del amor a Dios y al prójimo con obras concretas. Decía San Alberto Hurtado, en nuestras obras nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor. Qué hermosa expresión, qué bonito, qué bonito. Sí, está diciendo, también la Iglesia se dice a sí misma en su predicación, que puede sonar lindo, claro, transparente, convincente. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro. O sea, hagamos, hagamos. O sea, no se autolimita para no quedar enredada en su propio discurso y para que en todo caso las palabras del magisterio se traduzcan en obras concretas que lo
así lo muestren. Digamos, ¿no? Bien. Avanzamos con un punto más, padre, ¿te parece? Vamos, sí. Compartimos el punto 387, donde dice: la cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos, del poder, la riqueza y el placer efímero se han transformado por encima del valor de la persona en la norma máxima de funcionamiento y el criterio decisivo de la organización social. Ante esta realidad anunciamos una vez más el valor supremo de cada hombre y de cada mujer. El Creador, en efecto, al poner todo lo creado al servicio del ser humano, manifiesta la dignidad de la persona humana e invita a respetarla. Está diciendo que hay un modelo de ser humano que es con el que debemos aprender a batallar para no dejarnos ganar por ese modo de entender el ser humano, que es contrario al modo de, o al menos no es del todo completo, y en algunos casos es contrario al modo de entender el ser hombre, ser mujer en la perspectiva del reino, que está vinculado a los ídolos del poder, lo denuncia claramente, al poder de la riqueza, podríamos decir, y al placer efímero o al hedonismo, como si felicidad, plenitud estuviera vinculado a esto, y si no, vos sos una pobre desgraciada, un pobre desgraciado, digamos, o sea, no tenés lugar en la sociedad. Eso así es, digamos, así funciona. O sea, cuando nosotros a veces, también dentro de la iglesia, no aclaramos qué es ser rico, qué es ser pobre, a veces nos come también la misma estructuración que hace la sociedad cuando habla de riqueza y pobreza. Claro. Es decir, soy rico porque tengo. Ajá, es decir, no tenés, no sos rico. ¿En qué consistiría tu riqueza? Yo te podría decir que muchos que tienen más que lo que vos tenés, te dicen que no son felices. ¿Qué es la felicidad? ¿Tener? ¿Qué es poder? ¿Qué es placer? Esos son los tres, digamos así, vectores que ya también en Puebla, la iglesia en la tercera conferencia episcopal de Puebla definía como los tres sustitutos del reino: el poder, el tener y el placer, ¿no? Como que iban en contra del desarrollo del reino en el ser humano en plenitud. ¿Tener está mal? No. Ahora, constituirlo en tu razón de ser, y fíjate cómo te va en tu esclavitud con el trabajo o tu dependencia de los bienes que posees. ¿Qué es? El placer efímero, dice el texto, y con lo cual lo dice: el más grande de todos los placeres en un momento desaparece, y si no fuiste lo suficientemente consciente en la vivencia plena del placer, que es saludable, el vacío es inmenso. Eso lo sabemos también por experiencia, cada uno de nosotros que ha tenido placeres que no han estado del todo bien encausados en un momento determinado de su desarrollo, se da cuenta que pasó el placer y se produce, por ejemplo, tomamos un poquito más de noche y la resaca el otro día es una realidad. O sea, no, aunque no quiera, me duele la cabeza, no me siento bien, ¿por qué me siento bien? Bueno, aflojale un poco, digamos, ¿no? El tener el placer y el poder, ¿no? Que es el otro enemigo, que es la dominación sobre todo y sobre los demás, además, ¿no? Sobre los demás, que ha sido, dicho sea de paso, el gran drama de la iglesia, que esperemos vaya quedando atrás, llamado el clericalismo. Es decir, cuando el Papa define cuál es el mal de la iglesia, dice, es el clericalismo. Y el clericalismo es entender el ser de la iglesia desde un lugar de poder y no de servicio. Ese es el mal. Es decir, es justamente la contracara del Evangelio. Yo he venido a servir, no a ser servido. A dar mi vida por mis hermanos, no que otro. O sea, cuando el clericalismo se ha instalado en la iglesia, la hace a la iglesia poco atractiva, evangélicamente hablando, porque es justamente la contracara del Evangelio. Claro. Bueno, podemos compartir algunos mensajes que van llegando ya. Sí, unos últimos mensajes. Alejandro desde Mar del Plata: me encanta la enseñanza del padre, su sabiduría y cómo describe la realidad argentina y mundial, sin rodeos ni eufemismos.
proclama la verdad, parafraseando al Papa Francisco, de tanta falacia, discriminación y descartar a los por nacer y a las personas adultos mayores que para los poderosos son una pérdida a nivel económico y social. Es por ello que hay que descartarlos, dice Alejandro. Javier también se comunica, Javier Samianta, dice que impactante cuando a la máxima expresión de caridad, que es la política, se le coloca el corazón. El amor de Dios se mostrará vivo, eficaz, en acción, a través de las distintas vocaciones y profesiones en una sociedad. Por encima de todo está Dios, máximo gobernante que inspira a través de su espíritu lo bueno y creativo para aplicarlo en el estado de vida en que viva cada uno. Que Él nos mueva como misioneros en el lugar donde estamos a ser evangelios vivientes, dice Javier.